algo que me llamó mucho la atención, digo, son dos temas, en cuanto al tema de milagros, digo, como para cerrar con esa parte. Uno es que justo se dan en un momento en donde el contexto social de los judíos estaban esperando, ¿no? Ellos querían ver y necesitaban creer por el contexto en el que se había creado, ¿no? Y la expectativa que se tenía del, pues de este Dios revelador, de este Dios conquistador, el nuevo rey del mundo. Entonces esperaban como esa magia, ¿no? Que sucediera. Y cuando llegó a tener estas manifestaciones, como bien dices que son pues, pocas, eh, pues al final del día crea todo ese contexto y crea toda esa expectativa de la gente y ratifica lo que la gente quería ver, lo que la gente quería escuchar, ¿no? Entonces, eso es como uno de los puntos que me llama mucho la atención, que sí se da. Y otra muy interesante es que cuando cura al epiléptico, algo que menciona el texto es que él había sido educado en que su mal estaba justo derivado de la posesión de un demonio, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte es la creencia de la persona que cuando él está dentro de esta convulsión le dice a Jesús, ¿no? ¿Qué te hemos hecho nosotros, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿No? Algo así le pregunta. Y Jesús le dice, pues ya, restablecete, ¿no? Y se cura, ¿no? Pero a pesar de que pues explica que eso no había sido un milagro, pues solamente se corrió como pólvora, ¿no? La gente, ¿no? Bueno, Jesús estaba ya en la casa de sus anfitriones, en Bethsaida, ¿no? Y la gente se empezó a congregar en la casa de Zebedeo, ¿no? Y mencionan que en el patio de enfrente, y luego unos de atrás, un relajo, ¿no? Y le dicen a Jesús, oye, se está juntando la gente, ¿no? Y son personas enfermas o personas que traen a familiares enfermos. Y sale Jesús, ¿no? Y cuando él sale, sus ojos observan a esa masa humana afligida y aquejada, ¿no? Sí, Es lo que te mencionaba hace rato. Imagínate, ¿no? O sea, si tú ves a una persona enferma, híjole, sientes, ¿qué puedo hacer o sea, piensas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para curarla? ¿Qué puedo hacer para Es lo primero que piensas, ¿no? Para darle alegría, salud a ella, a su cuerpo, a su vida, ¿no? sí, Entonces, imagínate a ver a 683 personas enfermas enfrente de ti, ¿no? Y sobre todo, Jesús en ese momento es bien interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que pensó Jesús en ese momento? Que en gran parte esa gente estaba enferma como consecuencia de las equivocaciones y transgresiones de sus hijos, ¿ok? A quienes había confiado la administración de ese universo. Ahí regresamos. ¿Tú qué opinas de este? ¿A qué se refiere el libro con esto? Yo lo entendí que precisamente la mal información, ajá, o la mala administración, ¿no? de esos seres de luz caídos eh, en la rebelión de Lucifer, ok, originó ignorancia, originó esa ignorancia y como resultado de esa ignorancia, muchas personas enfermaron. Ajá, eso fue, no sé a qué se refieren específicamente, pero es lo que yo entendí que a eso el texto se refiere. O sea, esa ignorancia que dejó la rebelión, ¿no? Se manifestó en enfermedad de los seres humanos. Jesús sintió mucha misericordia en su corazón, ¿no? En su corazón humano. Pero Jesús sabía muy bien que nunca podría construir un movimiento, o que no debía construir un movimiento espiritual duradero, utilizando como base los prodigios, ¿no? Los milagros, ¿no? Esos prodigios materiales. Por eso, pues él siempre trataba de ahorrarse el hacer milagros, ¿no? La gente, ya lo hemos platicado en otras sesiones, la gente no va a creer en el evangelio o no va a entender lo espiritual si me baso o si nada más hago cosas puramente físicas, como milagros, ¿no? Como en este claro. caso, ¿no? Eh,
Pero aquí, ¿no? Jesús se abstuvo de hacer milagros y basar su enseñanza en esto. Y el texto dice, ¿no? Esto fue desde las bodas de Caná, ¿no? Donde fue su último milagro de convertir el agua en vino. Pero aquí, frente a cientos de personas, su humanidad conmovió su corazón, ¿no? Y ya de repente, ¿no? O sea, él estaba en shock, ¿no? Literalmente él estaba en shock. Ahora te digo por qué, ¿no? De repente una persona grita, ¿no? Maestro, dinos algo, devuélvenos la salud, cúranos. Ya me Salva. imagino ahí en el movimiento así, Jesús, haz lo tuyo. Exactamente, ¿no? Esas personas desesperadas, ¿no? Salva nuestras almas, ¿no? Le decía. Y en ese momento, dice el libro, serafines, controladores físicos, seres intermedios, portadores de vida, toda la comitiva que Jesús, que estaba alrededor de Jesús, hablando de seres de luz, ¿no? Alrededor, que siempre acompañaba a su creador, ¿no? Encarnado en Urantia, se prepararon para actuar, ¿no? O sea, prepararon todos para esperar que su soberano diera una señal, ¿no? O sea, ellos no podían actuar así, porque sí, ¿no? Además estaban esperando a Jesús a ver qué decía, ¿no? Y eso me resultó también muy interesante. Cómo Jesús estaba hecho justo lo que hemos hablado de las bodas, o sea, es algo como, nuevamente ahí fue, digamos, sensibilizado por el corazón de su madre, ¿no? O sea, más bien por el sufrimiento de su madre, porque no era propiamente la escasez del vino lo que la agobiaba a ella, era que su hijo no quisiera complacerla, ¿no? Pero de una forma a lo mejor más profunda, más allá de un capricho, era como no me puedes hacer esto a mí, ¿no? O sea, yo que creo en ti, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Y de este lado, pues se vuelve a conmover el corazón de Jesús, justo así lo interpreté de lo que leí, por la posibilidad que tiene él de hacerlo, de las prerrogativas que él había definido de su estancia en este autootorgamiento, y al mismo tiempo del sufrimiento de su creación. O sea, de un sufrimiento evidente. No es lo mismo, creo yo, que pues veas, bueno, en el caso de él y su misericordia, pues sí, para él era lo mismo ver a uno que a 100, ¿no? Pero el hecho de ver a tanta gente y que le decían, Señor, cúrame, cura mi enfermedad y cura mi alma, o sea, es como, pues, ni modo que digas que no, no. O sea, sí, pero en ese momento dice el libro, ¿no? Bueno, no dice que estaba hecho bolas, pero que estaba confundido, ¿no? ¿Por qué? Sí. Estaba confundido como hijo del hombre. O sea, demostró una humanidad genuina en ese instante. Dudó, ¿no? ¿Qué hago, no? Tenía revuelto su juicio, ¿no? Estaba hecho bolas entre su sabiduría divina, precisamente, y su compasión humana. Exacto. Por lo que acudió a la voluntad del Padre, ¿no? Dijo, ok, yo no decido, y se dirigió hacia su ajustador del pensamiento. Aquí el texto nos vuelve a decir, Jesús dice, voy a hacer la voluntad del Padre, y se dirigió al ajustador del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el ajustador del pensamiento es una chispa de Dios, ¿ok? Y eso, o sea, literalmente todos tenemos una chispa de Dios en nuestra mente, un pedacito de él, ¿no? Entonces, ¿y qué sucedió? ¿No? Bueno, lo que dijo Jesús. He venido al mundo para revelar al Padre y establecer su reino. He vivido mi vida con esa finalidad. Si fuera su voluntad, o sea, refiriéndose al Padre, a la de pensamiento, y si no es incompatible con mi dedicación a proclamar el evangelio del reino de los cielos, desearía que mis hijos se curaran, y en ese momento lo interrumpe, ¿no? Todo lo demás ya no se escuchó, ¿no? Me dio un poco de risa, ¿no? Que ya nadie lo peló, ¿no? A Jesús. ¿Por qué? No lo dejaron ni terminar por el alboroto que se armó. Pero a partir de aquí Jesús se convirtió ya tanto en médico como en un predicador, ¿ok? Lo dice el libro Durante. Se convirtió ya en un médico y como predicador. Continuó enseñando, por supuesto, pero principalmente se dedicó a ayudar a los enfermos. O sea, ya se enfocó a ayudar a los enfermos, mientras que sus apóstoles eran los que se ocupaban de predicar en público y de bautizar. Entonces,
este evento, este capítulo, bueno, sí, este capítulo de su vida y del libro de Durancia, fue un parteaguas para su misión. O sea, ya no nada más dijo, ya no nada más voy a enseñar, ahora sí ya voy a entrar directamente, pero como lo dije hace unos momentos, a curar gente, pero no curarla porque sí, ¿no? Sino era hacerla consciente de su enfermedad y de dónde venía, algo así como un psicólogo,